Hola amigos, buenas noches. Como les prometí, ingresamos al tercer video de todo lo relacionado con nuestro presidente José Pedro Castillo Terrones. El dicho dice, es muy fácil tener ilusiones, tener ideales, pero llegar a realizarlos es difícil. El profesor Castillo Terrones siempre ha sido catalogado, lamentablemente, no por todos los peruanos, sino por líderes del mundo, de todo el mundo, como un gran personaje nuevo, atractivo por las grandes multitudes y con características de querer cambiar un país. Eso es lo importante en la personalidad del presidente Castillo. Ya no hablemos de su historia, de un hombre pobre, etcétera, etcétera. Hablemos de un hombre profesional que sabe lo que es ser un profesor y que tiene los ideales por cambiar a el Perú, iniciándose en las marchas anteriores contra irregularidades que había con el profesorado y todo lo demás. Su ingreso al partido de el hoy prófugo Cerrón fue determinado porque vieron que él tenía una característica de líder y arrastraba grandes multitudes con sus discursos. Lamentablemente, hay mucha gente que no percibe esto. El líder que es honesto y honrado y las organizaciones que detrás de él pueden tramar cualquier tipo de situaciones que hagan de repente hacer quedar mal al presidente o tratar de ir en contra de él. Amigos, recordarán ustedes el día 7 de diciembre del 2022, día en que el presidente Pedro Castillo sabía que ya lo iban a vacar, dio este famoso discurso de rebelión contra el Congreso corrupto, que tenía un 4% de aceptación, quedando el resultado funesto de la detención del presidente, bueno, hasta hoy, enero 2025, ¿no? Les voy a detallar cómo fue maquinado el plan para derrocarlo y apresarlo. El golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022 fue dirigido por José William Zapata, quien en ese momento era el presidente del Congreso. Zapata, un ex militar con un pasado marcado por la violencia, lideró una conspiración que involucró a diversos actores, incluyendo congresistas del Fujimorismo, Renovación Popular, los APP de Acuña y altos generales de todas las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. Los que estaban implicados en este plan también eran la fiscal Benavides, Colchado, el famoso defenestrado policía Colchado, la fiscal Barreto y por supuesto Dina Boluarte, ¿no? Hay que enfatizar que William Zapata, el que era el presidente del Congreso en ese momento, este, tiene responsabilidad en la masacre de Acomarca. Zapata, con antecedentes de haber participado en la masacre de Acomarca en 1985, donde se asesinaron a 69 provincianos. No quisieron los militares demostrar
la culpabilidad de este militar delincuente, y hasta ahora está en suspenso todo eso, e inclusive hay la gran sinvergüencería de habérsele nombrado como presidente del Congreso de la República, ¿no? William Zapata fue la pesadilla del presidente Castillo. Fue quien desechó más de 38 proyectos que había enviado el presidente Castillo con el fin de impedir su gestión. William fue el líder que impulsó la vacancia de manera ilegal y fraudulenta. Su objetivo era desestabilizar al gobierno y tomar el poder sin importar el costo humano de sus acciones, ¿no? Zapata nos recuerda que su ambición, la violencia y más que nada pueden tener consecuencias devastadoras, ¿no? Es fundamental que se investigue a fondo el papel de este en la destitución de Castigo y se haga justicia por las víctimas de su pasado y de este golpe de Estado también. Incorporando estos elementos al discurso, se le dará mayor peso a la figura de William Zapata. Se pondrá su responsabilidad en la crisis y se conectará su historial de violencia con su comportamiento actual. Repitiendo, William Zapata tiró al water 38 proyectos que enviaba el presidente Castillo para disparar su gobierno y llevar a cabo el desarrollo del país. Este sujeto disparó rápidamente la votación para sacar la vacancia, dado de que el plan se cumplía a cabalidad, porque le telefonearon que el presidente Castillo había sido detenido en la avenida Wilson y llevado a la prefectura. Sabiendo esto, apuraron todo y dentro del plan, Dina Boluarte, quien también desde el principio, desde el inicio, era una de las cómplices junto a Aníbal Torres. Y algo importante que ustedes tienen que saber, quien presentó a Aníbal Torres al presidente Castillo fue Dina Boluarte. ¿Qué les parece? Bueno, William Zapata como presidente del Congreso, junto a los fujimoristas, los de Renovación Popular del partido de Acuña, dieron una votación que muchos juristas también determinan que no llegó a cumplirse el tercio adecuado de esa votación, pero ellos la llevaron a efecto a como diera lugar. Esto permitió de que rápidamente llegara Boluarte y le fungieran la banda presidencial, completándose una de las partes del plan. No hay que olvidar, ahora en alguna de las fotos van a ver ustedes, de que el día que se estaba efectuando la votación en el Congreso para vacar al presidente, en las tribunas del Congreso se encontraban todos los generales de las Fuerzas Armadas de Perú y de la Policía Nacional. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¿Era un plan o no? ¿Qué hacían ahí los generales? Y cuando terminó la votación, estos saltaron como niños también contentos por una torta. Indudablemente que empezaron a dar órdenes para encarcelar pues al presidente, ¿no? En la prefectura, les cuento yo, habiéndose ya determinado varios documentos, cerca de 4 o 5, que Aníbal Torres, fungiéndose de abogado de él, habiendo sido detenido conjuntamente con el presidente, se fungió de abogado y le hizo firmar entre 4 y 5 documentos al presidente, con inclusive huella
digital del dedo índice, ¿no? Y transcurrido aproximadamente las 6 o 7 de la tarde, estaba lleno de generales, coroneles, etcétera, de la policía y las Fuerzas Armadas, la prefectura. O sea, es como si fuera un circo. Aproximadamente a las 7 de la noche se le acercaron militares y le dijeron, señor presidente, aquí hace mucho frío, vamos a tener que trasladarlo a otro lugar, vamos a llevarlo a los niveles, al clima, donde usted va a estar más cómodo. Inmediatamente lo sacaron con muchísimas camionetas, llegaron a los niveles y lo hicieron pasar a una habitación junto a Aníbal Torres. Pero todo fue un engaño, porque alrededor de las 3 de la madrugada salió un fuerte contingente y sacaron al presidente, lo subieron a un helicóptero y se lo llevaron al penal de Barbadillo, donde se encuentra hasta hoy en día. Y el Judas Aníbal Torres, a las 3 de la mañana, mientras se llevaban al presidente en helicóptero, abandonó el lugar y se fue a su casa. ¿Qué les parece? Es increíble. El complot llegó a su fin. En fin, es cuestión, amigos y amigas, de que todo esto que les estoy comentando manifiesta abiertamente que el presidente Castillo fue complotado durante mucho tiempo. Se hizo con mucho cuidado. Ya ustedes saben cuáles son las personas que intervinieron y ahora sabemos que nuestro presidente está ilegítimamente detenido. En un año, esta fiscal, Patricia Benavides, que después fue defenestrada por la Junta Nacional de Justicia, no encontró un solo hecho de corrupción del presidente Castillo. Y aún así aprovecharon para detenerlo y llevarlo preso. Todo esto nos hace pensar en que el momento se acerca ya y hay indicios de que es muy posible que tengamos a nuestro presidente muy pronto libre. Por eso, la idea de varios magistrados peruanos y extranjeros manifiestan ellos que nosotros los peruanos, y tanto limeños como provincianos, debemos de entender de que el acto de rebelión es un acto que está determinado en la Constitución Política del Perú, que dice que cuando un gobierno es dictador, no hace progresar a su país, manifiesta en todo momento abuso de autoridad y de todo tipo contra los pobladores, nosotros tenemos el derecho de protestar, de salir a marchar, de gritar a viva voz contra este gobierno. Los juristas internacionales y peruanos que yo les manifiesto, ellos indican inclusive que con 500.000 personas y 1.000.000 en una marcha, fácilmente se saca a este Congreso y a estos policías, porque el Perú no tiene una cantidad de policías tan altas que puedan contener a 1.000.000 de personas. Así, amigos, empezaríamos nuevamente o nuevas elecciones o de repente tendríamos a nuestro presidente. Así que es cuestión de que ustedes se pongan a pensar y recuerden que 1.000.000 de personas, nadie los detiene. Vamos a ver también, amigos, unos discursos que el señor presidente Pedro Castillo Terrones dio durante su etapa en el gobierno mientras lo estuvo conduciendo. Así que sigamos adelante pues y recuerden, Perú, potencia mundial, la oligarquía, los millonarios, los corruptos, los que tienen mucho dinero, no tienen sentimientos para el provinciano, para el pobre.
Así que nosotros tampoco debemos detenerlo. Así que sigamos adelante, amigos míos. En el penal de Barbadillo, en Ate, Lima, el interno Pedro Castillo empieza la jornada todos los días a las 6 de la mañana. Su objetivo diario es trabajar la tierra de su jardín. Los espacios son cortos en comparación a sus chacras en Cajamarca e incluso a Palacio. Aquí Pedro Castillo busca recordar sus tiempos de campesino. Apenas se había instalado, el exmandatario pidió herramientas y a punta de pico y pala ha logrado arreglar el lugar. Le han sugerido entretenerse tras los cuadros de ansiedad y pánico en diciembre y marzo. Lee libros de derecho, procura prepararse sus alimentos, pretende sacar algo de su cosecha de papa, camote y maíz. Se le ha metido a la cabeza que quieren envenenarlo. Castillo recibe cada vez menos visitas. Los amigos del ayer, los aliados en la cumbre del poder, nunca están en la caída. Hoy Castillo lo sabe